sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Miren las fibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. Multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Alabado sea Dios. Dios me le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de esta mañana. Hoy día martes, gloria al Señor. Estamos al día 21 de noviembre, hermanos. El día que el Señor nos ha concedido, amén, esta bendición, ¿verdad? Un nuevo día, hermanos, un nuevo día de vida en el cual pues podemos estar en pie, ¿verdad? Cumpliendo cada uno pues con sus respectivas labores, hermanos, en las diferentes áreas, ¿verdad? De la vida donde estamos, hermanos, sirviendo en esta sociedad, ¿verdad? Donde Dios nos permite, hermanos. Así es que
Qué bueno poderles saludar, mis hermanos, en esta hora. Estamos aquí acomodándonos, hermano, bien, poniendo todo esto en orden. Amén. Así que estamos muy contentos, hermanos amados, porque Dios sigue siendo bueno. Él sigue glorificándose, hermanos, en medio de su pueblo. Y sigue el Señor, ¿verdad?, obrando, hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida de su pueblo comprado con su sangre. Y eso, hermanos, es bastante, ¿verdad?, una tremenda bendición, hermanos, que nosotros podamos tener estos medios que el Señor está proveyendo para poder llevar la bendición de la palabra, de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que saludos para usted que ya está ahí, hermanos. Amén. Nuestros hermanos que ya están allí siempre pendientes de esta hora de clamor. Sea Dios de esta hora de estudio bíblico, perdón, hermano. Y la hora de clamor viene después del estudio bíblico. Amén. De esta hora de estudio bíblico tenemos una mañana pues un poco fría y parece que los pensamientos están un poco frisados, hermano, en esta mañana. Pero estamos agradecidos, hermano, con el Señor. Estamos una mañana pues un poco fría y parece que los pensamientos... Alabado sea el Señor. Dios ha sido bueno, hermanos, y pues aquí estamos, hermanos. Regresamos el día de ayer del estado de Tennessee, donde estuvimos predicando la palabra del Señor. Nos gozamos, hermanos, estuvo aquello bien hermoso. Hubieron almas que hicieron profesión de fe, hermanos, recibieron a Cristo Jesús. Hubieron personas que Dios ministró, hermano, de una manera bien especial. El día sábado escuchamos el testimonio de un hermano que el día viernes Dios me había dado, hermanos, Dios me dio un mensaje para la congregación allí y el tema que compartimos era el llamado que Dios nunca ha dejado de hacer, el arrepentimiento. Ese era el tema, ¿verdad? El llamado que Dios nunca ha dejado de hacer. Y qué lindo, hermano, cuando hay personas que están con esa necesidad, hermanos, de ser ministrados de parte del Señor. Y pues pasaron bastantes hermanos al frente, hermanos que se tiraron de rodillas y comenzaron a clamar a Dios, hermano. Y el día sábado uno de ellos testificaba, hermano, de cómo, dice él, venía pidiéndole al Señor. Él se había apartado del camino del Señor en un tiempo atrás. Y luego pues él se reconcilió, ¿verdad? Tenía tiempo reconciliado con el Señor, pero dice el hermano que él aún sentía como que algo no estaba bien en su vida. Él se sentía que necesitaba experimentar, dice, de parte del Señor ese perdón, hermano, que Dios da. Y en esa noche, hermanos, este hermano fue ministrado, hermano, juntamente con otro grupo de hermanos, fue ministrado de una manera poderosa, porque la verdad es esa, hermano, hay un llamado que Dios no ha dejado de hacer. Ese es el llamado al arrepentimiento. No solamente llama al arrepentimiento al pecador, sino que también, ¿verdad?, llama al arrepentimiento, hermanos, a la iglesia. Amén, a nosotros, a usted, a su servidor, cada uno de aquellos que proclamamos el nombre de Cristo también. Así es que, bueno, fue una bendición, hermanos, nos gozamos. Hubo un pueblo ahí, hermanos, bien ministrado, bien edificado, ya que el fin de todo esto, hermanos, es edificar a la iglesia. Nosotros debemos, ¿verdad?, de mantener en mente que cuando nosotros ministramos la palabra del Señor, estamos ministrando al pueblo de Dios. Estamos ministrando, hermanos, a la iglesia de Cristo, comprada con la sangre del Cordero. Y el fin del predicador, pues, debe de ser ese. Nosotros no cambiamos a nadie, nosotros no tenemos poder para transformar a nadie. Pero sí, hermano, Dios nos ha dado la capacidad y Dios nos ha dado, hermanos, lo que sería la bendición de poder, a través de la palabra, edificar a la iglesia. Y Dios, ¿verdad? Pues Dios y el individuo serán los que... pues tendrán, más que todo, digamos, el individuo tendrá que tomar una decisión de qué hacer. Así que, bueno, Dios me le bendiga. Amén, Dios bendiga a mi amada esposa que ya está en línea en esta hora de la mañana, terminando, ¿verdad?, ya su semana de labores, hermano, ya que pues ya hoy es último día de trabajo para mi esposa, está libre el resto de la semana, así es que una bendición, aleluya. También Dios bendiga allí a mi hermana Sabina García, mi hermana Blanca Melgar, mi hermana Nubia,
que está siempre allí pendiente, Dios le bendiga. Mi hermana Waleska también, Dios le bendiga. A mi hermano Víctor Anthony Díaz, también saludos hasta donde usted se encuentre, hermano. A mi hermano Ángel Cruz de la Meta Final en Nueva York, Dios bendiga también a los que nos están escuchando, ¿verdad? A través de su página, hermanos, del ministerio, de la radio que él dirige, allí en Nueva York. Sea Dios bendiciendo sus vidas también. A Miguel Ángel Roque en España, Dios le bendiga. A nuestra hermana Mari Flore, que está allá en Raleigh, Dios le bendiga allí, hermana. Amén. Nuestra hermana Estela Arévalo, que está, hermanos, allá en Argentina. Sea Dios bendiciendo su vida allí, mi hermana. Amén. Rosa Quevedo, que está, dice, desde Durham, aquí en Carolina del Norte. Dios le bendiga, hermana, también allí, amén, en Durham, Carolina del Norte. Aquí, hermano, como a 3 horas, parece 3 horas de distancia de donde nosotros estamos. Así que Dios la bendiga, ¿verdad? Allí donde está y en esta hora. Aleluya. Nuestro hermano Alex Bueno, que también está ahí acompañándonos en esta hora de estudio bíblico. Nuestra hermana Yami Ayala también. Dios le bendiga. A Bernarda Bautista, dice: bendiciones, pastor, y saludes a su esposa. Amén. Ahí mi esposa está escuchando los saludos también en esta mañana, ya que ella está en su trabajo, pero ahí, hermanos, ella se toma el tiempo para escuchar también, ¿verdad? La radio, hermano, ya que son de edificación. ¿Sabe precisamente, hermano, que la iglesia donde estuve este fin de semana, el Señor les está dando a los hermanos una tremenda bendición, hermanos? Ellos están en el proceso de comprar una emisora. Oiga esto, hermano. A veces, muchas veces, ¿verdad? Las personas no entienden y dicen: pero ¿por qué no compran un templo primero, hermanos, y después compran una emisora? ¿Sabe usted que la emisora tiene la capacidad, hermanos, de llegar a miles? Y bueno, en este caso, hermano, estamos hablando que va a cubrir 150 millas a la redonda. Entonces, la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, es una ciudad, hermanos, grandísima, es grande, hermanos. Es la capital de la música country, le llaman acá, de la música de esa zona, ¿no? Entonces, hermano, ellos están invirtiendo una cantidad tremenda, hermanos, tremenda, comprando este emisor, hermanos, y están comprando frecuencia AM, perdón, hermanos, y frecuencia FM, hermanos, en el mismo paquete. Ellos no tienen un templo, ellos están rentando un templo, hermanos, un edificio, pero Dios les ha provisto para poder comprar, hermanos, ese emisor, hermanos, que va hermanos, a bombardear con el mensaje de la palabra ahí en esa zona, hermanos, de Tennessee. 150 millas a la redonda. Una, hermanos, tremenda bendición. Así que, pues, Dios bendiga ahí a mi hermano pastor Edwin Mendoza, que es el que está en este proyecto, hermanos. Y usted que nos está escuchando, nos está acompañando, recuérdese de orar por el pastor Edwin Mendoza y por el proyecto de Radio Esmirna, allí, hermanos, en Tennessee. Tremenda bendición, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ellos están en ese proceso. Así que Dios le bendiga también a nuestra hermana Mer Lescano, allá en Argentina. Amén, nos está saludando desde Argentina. Sea Dios bendiciéndola ahí, hermana, y contestando, ¿verdad?, las peticiones delante del Señor por sus hijos. También nuestra hermana Deli Rubí, Dios le bendiga. Mi hermana Merlín Galván, que anda en sus labores, Dios la bendiga allí también en esta mañana. Amén. Jenny Asensio también dice desde Esmirna. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga ahí, hermana. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Y a cada uno de aquellos hermanos que nos está acompañando, no sabemos sus nombres, sabemos que están allí, ¿verdad? Pero no sabemos sus nombres. Pero que el Señor pueda bendecirles de una manera especial. Amén. Nuestra hermana Rosa Soriano también acá local, ¿verdad?, en Carolina del Norte. Dios la bendiga. Vamos, hermanos, a orar para entrar a la palabra del Señor en lo que resta de esta hora. Está un poco frío esta mañana, hermano, también acá. Ha estado bastante frío, hermano, pero estamos esperando en el Señor que
verdad, Dios se glorifique, hermano, y nos envuelve en el fuego de su Espíritu Santo. Vamos en palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad nuevamente que nos has concedido en esta hora de programación a través de la cual estamos, Padre, confiando, estamos creyendo que tu palabra, Señor, va a seguir bendiciendo y va a seguir edificando tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido que me des la sabiduría, que me des, por favor, el discernimiento de tu palabra, que yo mantenga en mente, Señor, que un día voy a dar cuenta de toda palabra, dice tu escritura, que ha salido de mi boca, Señor. Y por eso yo te pido, ayúdame, dame sabiduría, por favor, para que yo pueda hablar lo que tu Espíritu Santo ponga en mis labios, en mi corazón, hablarle a tu iglesia, ministrarle a tu iglesia, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todo en esta hora. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios bendiga a los que se siguen ahí agregando en esta mañana. Andamos un poquito, hermanos, afectaditos de la garganta, porque los cambios de clima, hermanos, es lo que nos afecta un poco a nosotros. Y especialmente cuando salimos de predicar, usted sabe, y salimos con el cuerpo, ¿verdad?, sudado, hermano, en vez de la garganta. Y el día sábado el clima estuvo, hermanos, maravilloso allá, pero el día domingo estuvo bien frío. Pero Dios nos ayuda, hermano. Yo sé que ustedes van a orar por su servidor. Saludos para mi hermano Mario Morán. Dios me le bendiga, mi amado hermano. Aleluya. También Sarita, que Dios me la bendiga allí. Y a mi hermana Xiomara, también que se agregan. Vamos a leer, hermanos, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, mis hermanos, nosotros dimos inicio a esta lección, hermanos, a este tema, busca y conoce el valor de la sabiduría. Dimos inicio a esto, hermanos, el pasado sábado mientras estábamos allá en Tennessee. Y recapitulando un poquito, para aquellos que no nos escucharon el sábado y no han tenido la oportunidad de escuchar la enseñanza, estábamos, hermano, el sábado haciendo lo que era la presentación del estudio, haciendo énfasis, hermanos, en que la importancia que hay en reconocer cuál es el propósito, hermanos, con el cual fue escrito el libro de los Proverbios. Y hacíamos mención que el libro de Proverbios fue escrito con el propósito de impartir sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que comienza con el temor de Dios. Amén. Entonces, la sabiduría, como mencionábamos, la sabiduría llama, la sabiduría se ofrece para todos los que eligen, hermano, recibirla. Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos decía eso, ¿no? Entonces, una vez que la decisión es hecha para recibir esa sabiduría, o sea, lo que sería, ¿verdad?, aceptar a Cristo, quien es la sabiduría, la pregunta sería, ¿qué es lo que sigue después? Y este capítulo, hermanos, este capítulo 2, que nosotros hemos leído solamente unos versos, contiene la respuesta a esas preguntas, hermano. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Primero, del versículo 1 al versículo 4 y 5, digamos, tocamos, hermano, lo que era el punto de buscar la sabiduría. Ahora, la pregunta que hacíamos era, ¿será que todos los que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador encuentran la sabiduría? Y aquí, hermano, la respuesta es sí y es no. La razón es porque los que reciben a Cristo encuentran la sabiduría de que Él es la encarnación de la sabiduría. Pero, hermanos, no todos los que reciben a Cristo encuentran la sabiduría que está en esa fuente. Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿cómo está eso? Yo no entiendo. ¿Cómo es que no todos pueden recibir la sabiduría? Bueno, hermano, es que lo que sucede acá,
que los versos que nosotros hemos leído nos están enseñando, hermanos, las condiciones. Recuérdese que Dios, amén, hermano, establece condiciones. Entonces, obtener sabiduría, hermano, es algo que no es automático. Amén. Obtener la sabiduría no es automático, es condicional. Amén. Muchos creyentes nunca encuentran sabiduría porque nunca obedecen las condiciones dadas. Hay personas, hermano, es cierto, hay creyentes que, hermano, personas que son salvos, personas que se han entregado a Cristo, el Señor les ha perdonado, pero, hermano, ellos no alcanzarán sabiduría porque esto no es automático. Nosotros debemos de dedicar el tiempo para buscar esa sabiduría. Eso es lo que dice aquí el versículo: si como a la plata la buscares. Oiga, ¿y quién no busca la plata en estos tiempos, hermano? ¿Cuántos hermanos de los que, o tal vez usted conoce a alguno, trabajan día y noche, hermano, buscan los verdes, dicen aquí en los Estados Unidos, ¿no? Buscan los dólares. Hermano amado, si el hombre así se propusiese buscar, hermanos, la sabiduría de Dios a través de la búsqueda, a través de la consagración, a través de la palabra, hermano, el estado espiritual de muchos creyentes fuese distinto. Entonces, esto de las condiciones, hermano, estamos nosotros diciendo, amén, de que encontrar sabiduría requiere que se haga una decisión, hermanos. Amén. Que se haga una decisión. Entonces, esta decisión requiere de parte nuestra un compromiso. Ese compromiso debe ser personal. Ese compromiso debe ser serio, hermanos. Porque de lo contrario, hermano, nunca se va a pasar de lo básico. Gloria a Dios que usted ya recibió a Cristo. Gloria a Dios que usted se arrepintió de sus pecados. Gloria a Dios de que usted asiste a los cultos. Pero el adquirir sabiduría al nivel de lo que la palabra de Dios nos promete es algo que, hermano, viene como resultado de la diligencia en la vida cristiana. Entonces, esta decisión, hermanos, de buscar a Dios tiene, hermanos, que ser seria. Amén. Usted no puede estar jugando. Mire, la Biblia dice que nos armemos de un pensamiento, dice el apóstol Pedro. ¿Qué es eso? De que, hermano, todos vamos a pasar pruebas. Nosotros tenemos hermanos en las congregaciones, hermanos, pasando pruebas difíciles, pasando dificultades, pasando enfermedades, pasando, hermano, cuánta cuestión. La semana pasada, una familia de la congregación, hermanos, la casa se incendió, perdieron todo. Entonces, en el compromiso que se hace por buscar a Dios, se está diciendo que no importa lo que venga, vamos a buscar a Dios. Y eso, hermano, bueno, ese es el compromiso que usted tiene que hacer. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, determinarnos, decidirnos, hermano. Imagínense que allá en Tennessee también había una familia, bueno, dos familias que habían perdido todo. Se les quemó el complejo de apartamentos donde ellos vivían. Hermano, perdieron todo. Todo en lo absoluto. Tremendo. Así es que, hermano, si usted quiere sabiduría, hermana, usted quiere sabiduría, necesita usted que buscarla. Recuérdese que las bendiciones no vienen así por así. Las bendiciones vienen, hermano, como resultado de la búsqueda de Dios. Ahora, la Escritura, ahora en estos versos que hemos leído, nos revela varios principios, hermanos, para ayudarnos en nuestra búsqueda. Primero, versículo 1, hermanos. Esto lo vamos a ir rapidito porque esto ya lo vimos, el versículo 1. Versículo 1, debemos de ser receptivos, hermanos. ¿A qué? A aceptar las instrucciones o los consejos de los padres. En este caso, ¿verdad? Si fuese del padre al hijo, puede ser también del miembro al pastor, puede ser del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Debemos de ser receptivos, aceptar instrucciones o aceptar consejos. Aquí en este caso, pues, es del padre hacia el hijo. Él dice: oye, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oiga,
Entonces, aquí está Salomón dando instrucción, dando consejo, hermano. ¿A quién? A su hijo Salomón. Amén. Así que, amados hermanos, esto involucra de parte nuestra, hermanos, lo que sería comprender que si esto no tuviese ningún valor, pues ¿para qué lo vamos a guardar? Entonces, aquí está, ¿verdad? Lo que enseñábamos el sábado. Hermanos amados, nosotros debemos de entender, gloria al Señor, que esto, hermanos, la sabiduría tiene un valor, la sabiduría tiene un precio. Amén. La sabiduría es encontrada cuando reconocemos el precio del tesoro de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos y guardamos en nuestro corazón ese tesoro, ahora nosotros podemos sacar del tesoro que tenemos adentro, sacarlo hacia afuera. Amados hermanos, muchas personas pues hablan de lo que tienen adentro. Como dice por ahí, ¿verdad? El refrán, cada quien da lo que tiene. ¿Se recuerda usted aquella anécdota, hermano, aquella ilustración que hay del hombre que le mandó al pobre, le mandó una canasta llena de basura, llena de desperdicios, y vino el pobre, recogió, hermano, agarró la canasta, la limpió, la lavó bien bonita, la lavó, la llenó de flores y se la mandó al rico que se la había mandado, con una pequeña nota que decía: cada quien da lo que tiene. Entonces, si usted no tiene sabiduría, si usted no tiene la palabra de Dios, entonces, amado hermano, ¿qué es lo que va a salir de su tesoro? No es tesoro lo que hay. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos manda a nosotros, hermano, a que seamos receptivos a los consejos. Amén. A ser receptivos a la palabra de Dios. La escritura, hermano, nos enseña en Deuteronomio 6 que los padres tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos, amén, la palabra de Dios. Entonces, el deber del padre es el deber de la madre. Hermano, lo que sucede es que muchas veces la gente se hace de la vista gorda, hermanos, como dicen por ahí, ¿verdad? La gente quiere ignorar las cosas, pero no podemos, es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nos ha sido delegada de parte del Señor. Entonces, el padre debe de amonestar a los hijos a recibir y a guardar sus mandamientos. Entonces, esto sugiere lo que mencionábamos, que no tiene sentido, hermanos, en recibir y guardar algo que no tiene valor. Y no hay razón de guardar algo, al menos que sepamos que tendrá algún valor o será de alguna ayuda más tarde. Entonces, Salomón le está diciendo a su hijo: recibe mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti. Entonces, si nosotros, hermanos, vamos a espiritualizar el verso, Dios pudiese estarnos diciendo a nosotros: oye, iglesia, recibe mis palabras, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque esto, hermano, es lo que a nosotros nos va a ayudar en un futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, está disponible, hermanos, para que el Espíritu Santo nos recuerde cuán grandes verdades, hermano, nos va a traer a nuestra mente cuando las necesitemos. Porque, como mencionábamos, el Espíritu tiene una base sobre la cual Él, hermanos, trabaja. Usted no se llena de la Biblia, ¿qué va a salir por su boca? ¿Qué va a salir? Nada bueno, diría yo, hermanos. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, oiga, va a salir palabra que edifica. Va a salir palabra, hermanos, palabra de verdad. Entonces, es aquí donde el proceso de búsqueda y sabiduría, hermanos, se ramifica en la vida de los creyentes. Estábamos leyendo Efesios, hermanos, el sábado. Vamos a leerlo nuevamente. Efesios, en el capítulo 5, hermanos, y en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Oiga, entonces, vemos acá, hermanos, que el creyente debe de vivir bajo estos principios. Amén. ¿Cuál es ese? De vivir bajo la diligencia de la palabra del Señor. Hermano, hay gente que no valora la Biblia lo suficiente.
Hay gente que no entiende el precio que se pagó por esta palabra para venir a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho, hermanos, en repetidas ocasiones? Hay personas que lo que están buscando es una sesión de adivinación, una sesión de espiritismo, una sesión de falsa profecía, una sesión de falso, hermanos, emocionalismo. Pero el estudio de la palabra, la gente lo deja a un lado. Hermanos amados, hemos dicho y lo vamos a decir, y quizás usted se va a aburrir de escucharlo y va a decir, ya no escucho más esos estudios porque siempre lo mandan a uno a leer la Biblia. Es que, amados, es aquí donde está la base de la guianza, de la sabiduría y de la bendición para nosotros como creyentes. Alabado sea Dios. El escritor, hermano William Arnott, decía él, hermano, que los celos de los adoradores de Mamón reprocha a los siervos del Dios vivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, hermanos, hay personas que están buscando el engaño. Usted que me escucha, usted que me ve, usted que está en otros países del mundo, escudriñe la palabra. ¿Sabe que me comentaban de unos pastores en una zona de Argentina, hermanos, que había llegado el pastor general del ministerio, o el obispo, como le llaman en Sudamérica, y le había dicho al pastor, mire, aquí no predique contra el adulterio, no predique contra la fornicación, no predique contra esto, y hermano, y le puso un sinnúmero de cosas que él no puede predicar. Entonces la pregunta sería, pero entonces, ¿qué vamos a predicar? ¿Ah? Aparte, hermano, yo sé, hay mucha enseñanza en la palabra, pero todo eso es necesario predicarlo. Los predicadores no podemos dar un mensaje a media, hermano. ¿Cómo vamos a decirle a la gente que va para el cielo? Si no, hay que primero señalar, ¿verdad?, el pecado, que el adulterio lo va a llevar al infierno, para luego decirle a la persona que Cristo lo puede llevar al cielo. Entonces, hermano, es muy importante. Segundo, decíamos la semana pasada, el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Oiga, ¿de qué está hablando aquí, hermano? Nosotros debemos de ser sensibles. Entonces, no es suficiente para los hijos recibir y aprender las instrucciones de sus padres. Ellos también necesitan responder a las instrucciones de la palabra de Dios, hermano. Necesitan tener oídos abiertos, enfocar sus corazones en la sabiduría de Dios. Y es lo que está diciendo el versículo 2 y el versículo 3. Necesitan clamar a Dios por discernimiento, o sea, por conocimiento, por entendimiento de la palabra de Dios, para que podamos, pueblo del Señor, ir cada día creciendo en ella. Necesitamos, hermanos, entender cómo Dios va a hablar a mi vida. Oiga, Él nos va a hablar cuando nosotros oímos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros memorizamos la palabra. ¿Sabe los títulos que a las personas les gusta, hermanos? Es cuando dice transmisión en vivo, una palabra de revelación de parte de Dios para tu vida. La gente corre, a la gente le gusta eso, hermano. Pero ¿sabes tú cómo realmente Dios habla? Dios habla a través de la palabra primeramente. Primero que todo, hermano, Dios habla al hombre a través de la palabra. Dios habla al creyente a través de la palabra. Al inconverso, dice Romanos capítulo 1, que está el testimonio, hermano, de la creación. Pero a ti y a mí, Dios nos va a hablar por la palabra. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros oímos, cuando nosotros memorizamos la palabra, Dios nos está hablando. Según estudiamos la palabra de Dios, su espíritu la va a tomar, hermano, y nos va a dar el entendimiento para comprender esta palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo, hermano, la usa según nosotros caminamos día con día, hermano, en este mundo. Dios va a usar la palabra para hablar a tu vida, hermano, hermana. Vamos a la Escritura. Aleluya. ¿Usted cree que la palabra es palabra de Dios, verdad? ¿Usted cree que ha sido inspirada? Espero que todos los que me están escuchando crean que la palabra de Dios es inspirada, que es la revelación de Dios para el hombre. Según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil. Oiga, ¿para qué la palabra? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría se adquiere cuando nosotros prestamos atención cuando Dios habla. Es muy importante, hermanos. No solamente se necesitan nuestros oídos abiertos, sino que también se necesita el corazón. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Proverbios? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Note, tenemos que estar atentos, pero también necesitamos abrir nuestro corazón. Amén. Para la palabra, hermanos. Como se usa acá, el corazón se refiere a la voluntad del creyente. O sea que nosotros debemos de estar dispuestos a someter nuestra voluntad, hermano, a la voluntad de la palabra. Amén. Los creyentes debiesen, hermano, de doblegar nuestra voluntad, a obedecer la voluntad de Dios. Pero ahí es donde está, hermanos, lo que Pablo habla en el libro, en la carta a los Romanos, ¿verdad? Ahí es donde está presente el factor carne, la batalla que hay en la carne. Y el capítulo 8 de Romanos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan de ellas. Entonces, un hombre, mientras esté enfocado en las cosas de la carne, no va a poder, hermanos, someter su voluntad a la voluntad que está revelada en la palabra del Señor. Y es donde muchas veces se busca, hermano, la profecía, donde se recurre, ¿verdad?, al profeta, donde se hacen estas sesiones raras, hermano, por el internet. Se hacen estas sesiones, hermano, extrañas, hermano, a través de los medios, y aparece la profeta allí con unas uñas así que parecen pisuñas de oso, hermanos, de ese oso perezoso. ¿Lo ha visto usted? Que son así, hermano, como de 4 pulgadas, 3 pulgadas. Aparece la profeta allí, hermano. Oiga, pero la gente está buscando eso porque no quiere someter su voluntad a la palabra. Aleluya, hermanos. Dios mío, Dios nos ayuda, hermano. Amén. Los hombres debiésemos de estar dispuestos a someter nuestras vidas, dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor, hermanos. Jesús enseñó que un corazón sumiso y abierto, hermano, o sea, un corazón o una voluntad rendida es necesaria para entender la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, oiga, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo tú te das cuenta que estás en la voluntad de Dios? Cuando tú, hermano, experimentas esa batalla. Amén. Una fuerza te quiere llevar en la vía contraria, pero, hermano, la palabra te quiere llevar en la otra vía. Entonces tú te das cuenta que es la voluntad de Dios. Pero cuando tú todo, la carne, claro, pues la carne se alegra, la carne se deleita, hermano. La carne le gusta. Aleluya, ¿verdad? A la carne le gustan los entretenimientos, a la carne le gusta, hermano, deleitarse en los placeres. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios te das cuenta que esa doctrina es diferente. Y el Señor Jesucristo decía aquí en Juan 7:17, dice que aquel que hace la voluntad de Dios sabrá, hermano, si esta doctrina es de Dios o no es de Dios. Yo sé que muchas veces, hermano, la palabra quizás nos hiere, pero recuérdate, en la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Job que Dios mismo hace la herida, pero Él viene y luego la venda con amor, hermano. Amén. Y ahí es donde está, hermanos, donde se ejerce el ministerio de la predicación completo. Amén. Donde se ejerce la enseñanza de la palabra, hermano, en su totalidad. La palabra hiere, pero la misma palabra se encarga de sanar. Así que, hermano, la sabiduría de Dios es para el corazón, para penetrar nuestras vidas, para moldearnos, para transformarnos, para cambiarnos de adentro hacia fuera.
Y este es el cuarto principio, hermano, para el creyente que desea la sabiduría. La sabiduría es alcanzada al inclinar nuestra voluntad a Dios para que podamos entender, hermanos, su palabra. De lo contrario, hermano amado, el creyente va a vivir una vida siempre tropezándose en la voluntad de Dios, porque él no quiere someterse, porque él no quiere doblegar su voluntad a la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios, hermanos. Entonces, en estos versos, el padre le enseña a su hijo cómo encontrar sabiduría. Versículo 3, le dice él, pídesela a Dios. Si clamares a la inteligencia, oiga, ¿qué está hablando, hermano? Pedir. Y si a la prudencia dieres tu voz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, hermano? Para alcanzar sabiduría, debemos de pedirla. Santiago, hermanos, dice, bendito sea el Señor, que si alguno está falto de sabiduría, pídala. Toda persona, hermano, joven o adulto que quiera ser sabio, necesita clamar a Dios. Amén. La idea es clamar aquí con voz fuerte. Eso es lo que dice, hermano, la raíz de esta palabra aquí, clamar. Si clamares a la inteligencia. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, con voz fuerte, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Pero, hermano, muchas veces nosotros, usted sabe, las oraciones que se hacen muchas veces, hermano, parecen oraciones de velorio, ¿verdad? La gente no alza la voz, la gente no clama. La gente dice, no, hermano, es que estoy orando como Ana. Está bien, hermano, hay tiempo para orar como Ana, pero no es todo el tiempo que se ora como Ana. Hay días que hay que clamar. Hay días, hermano, que hay que gemir. Hay días que hay que gritar. Y en este caso, el que quiere sabiduría dice que hay que clamar con voz fuerte, con ruegos insistentes a Dios por su ayuda, hermanos. Amén. Así como se implora a un rey para liberación de sus problemas. Entonces, esto nos muestra lo que sería el quinto principio para asegurar sabiduría, que la sabiduría es alcanzada a través de la oración. El padre y el hijo deben de buscar aprendizaje de rodillas, hermano. Amén. La comprensión de la sabiduría de Dios se recibe mediante la oración, pero el padre está orando y el hijo está durmiendo. El padre está orando y el hijo está comiendo. El padre está orando y el hijo está texteando. No, hermano, debemos de buscar a Dios. Nosotros aquí en el ministerio, por eso nos hemos, hermano, determinado en lo que sería proclamar semanas de oración. Estamos clamando de lunes a viernes, llegamos a las 7 de la noche, nos tiramos de rodillas, comenzamos a clamar por las necesidades que conocemos y por aquellas que el Espíritu Santo nos va poco a poco, hermano, ahí poniendo en nuestra mente y en nuestros corazones. Hermano amado, y de esa manera nosotros podemos buscar sabiduría en Dios. Solamente podemos, hermanos, entender la sabiduría de Dios cuando clamemos a Él por su ayuda para entender la sabiduría. De otra manera, hermanos, ¿sabe qué? Nos podemos llenar de intelectualismo. Nos podemos volver personas intelectuales. Amén. Pero sin necesariamente comprender la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente intelectual conocerá usted? Tienen un diploma de una universidad prestigiosa. Pero ¿sabe qué? No entienden la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, es donde está lo importante de esto. Santiago, vamos al libro de Santiago, hermanos, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga lo que dice aquí Santiago. Si alguno de vosotros dice que tiene falta de sabiduría, pídala. Pero Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido, dijo el Señor. Porque se están pidiendo otras cosas. Hay personas que están pidiendo, hermano, plata. Y está bien, ¿verdad? Pero, hermano, eso no es la prioridad nuestra. Hay gente que está pidiendo. Uno escribió por ahí, pastor, dijo, me escribió
Y me dice, oren por mí, pastor, que yo quiero una esposa, dijo. Y hacen de eso la prioridad, hermanos. Cuando debiésemos de pedir prioridad en pedir la sabiduría de Dios para entender su voluntad. Por ejemplo, alguien que está soltero, hermano, lo que está pidiendo es novia y no entiende, o lo que está pidiendo es una esposa y no entiende, en lugar mejor de pedir sabiduría para entender la voluntad de Dios, para luego, hermano, saber cuando aparezca esa persona, saber que es la persona que está en la voluntad del Señor. Entonces, nosotros debemos, hermano, de enfocarnos bien. Amén. Muchas veces por eso es que Santiago más adelante dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Amén. Pedimos para sentirnos más grandes. Pedimos poder, pedimos unción, pedimos, hermano, los dones del Espíritu. Pero ¿para qué los pide la gente realmente muchas veces, hermano? Los pide para llenarse de altanería, para llenarse de orgullo. Hermano, los pide para sentirse más grande que los demás. Pidamos sabiduría, amados hermanos, para entender la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que, hermano, conociendo la voluntad de Dios, vivamos una vida sujetos a esa voluntad y humillados delante de su presencia. Así que Santiago nos aconseja, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Entonces, la verdad, hermanos, sin rodeos en la vida de muchos cristianos es esta. Ellos no reciben sabiduría de Dios porque no la están pidiendo. O sea, resumiendo todo, muchos no están recibiendo sabiduría de Dios porque no la están pidiendo. Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Alabado sea Dios. Ahí está, hermano. No hay secreto. Santiago lo está diciendo claro. Hay gente que no está recibiendo sabiduría. Y la pregunta que hacíamos, hermano, al principio de este estudio es que ¿será que todos van a alcanzar sabiduría? Y la respuesta era sí y era no. ¿Por qué sí y no? Porque unos están dispuestos a buscarla, otros no están dispuestos a buscarla. Y la sabiduría no es algo, hermano, que se consigue automáticamente. No, señores, hay que buscarla. Algunos creyentes, hermanos, no piden sabiduría a Dios. Amén. Sino que, hermanos, están pidiendo otras cosas. Otros simplemente no piden porque no creen que Dios les puede ayudar, o que Él se preocupa lo suficiente para ayudarles o para darles sabiduría, hermano. Entonces, ellos no reconocen la necesidad, hermano, desesperante de la sabiduría de Dios en ellos. Por lo tanto, hermanos, no perciben ningún deseo real por buscar sabiduría. Entonces, creyentes sin oración son creyentes necios. Ellos caminan por la vida, hermano, mire, incesantemente. ¿Qué es lo que decía Efesios 5:15? Que seamos diligentes en los tiempos que estamos viviendo porque son malos. Que no seamos necios. Entonces, hay creyentes, hermano, que pasan por la vida, la viven de una manera insensata. Ellos constantemente erran, hermano, en juicio. Y como resultado toman decisiones pobres, hermano. Luego sufren las consecuencias de las malas decisiones que toman y le echan la culpa a Dios. Por ahí, hermano, hay una noticia de un varón que pues lo han acusado, hermano, de haber acosado sexualmente, de haber tocado a mujeres. Y le preguntan a él, pero le dicen... Es muy famoso el hombre, hermano, en la rama americana, un americano. Le dicen a él y la pregunta era, ¿pero tú estás enojado con Dios? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Dijo, sí, estoy enojado con Dios, dijo. Sí, dijo, estoy enojado con Dios porque pude haber recibido de Dios mayor protección. Estoy enojado con Dios y estoy muy enojado con Dios, dijo, porque Él me pudo haber guardado. Pero, amados hermanos, eso, ¿sabe cómo se llama eso? Ser insensato, ser un necio. Aleluya. Ser personas que no entienden el descuido nuestro. El descuido del hombre es que lo lleva allí, hermanos. No podemos culpar a nadie de nuestros fracasos. No podemos culpar a nadie, hermano, de la situación que muchas veces se vive en la vida personal, en la vida espiritual.
en nuestra propia situación. Las consecuencias de las decisiones que nosotros vamos tomando, hermano. Dios no tiene la culpa de que a usted le esté yendo mal. Pero muchas veces el hombre culpa a Dios. El hombre culpa a Dios por la mujer que tiene. La mujer culpa a Dios por el marido que tiene. El hombre culpa a Dios de su situación estancada que tiene. Pero hermano, Dios no tiene nada que ver en esto. Aquí claramente, hermano, la palabra de Dios nos está enseñando que este es el resultado de nuestras decisiones. Si nosotros decidimos buscar a Dios, hermanos, vamos a encontrar y Dios nos va a llenar de sabiduría. Pero hermano, esto es trágico. ¿Sabe por qué? Porque la ayuda de Dios siempre está a la disposición del hombre, pero lo que sucede es que el hombre no la está buscando, hermanos. No la está buscando, hermano. Increíble, ¿no? Así que, amada iglesia, debemos de ser diligentes. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoro. ¿De qué está hablando? Diligencia. Buscar el entendimiento, así como se haría para el dinero o algún otro tesoro escondido. Eso se llama diligente. Y esto, hermano, es una condición más. Amén. Que permanece para que el hombre o la mujer puedan encontrar sabidurías. Ellos tienen que buscarla formal y diligentemente. Ellos tienen que buscar la sabiduría, así como se busca un metal precioso, hermano. Amén. Por ejemplo, la plata era más rara y más costosa que el oro en Palestina. Entonces, la plata tenía que ser localizada y luego, hermanos, tenía que ser explotada. Job capítulo 28, hermanos. Vamos a Job. Job 28. Versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Entonces, antiguamente, hermanos, lo que sucedía era de que la plata era más rara. Entonces la plata tenía que localizarse y luego se explotaba. Entonces los dos procesos envuelven una palabra, hermano, que es extraña para mucha gente cuando se refiere a asuntos espirituales. ¿Sabe cuál es esa? Trabajar, trabajar, trabajar. En el caso aquí sería orar, orar, orar. Buscar, buscar, buscar. Leer, leer, leer. Escudriñar, escudriñar, escudriñar. Si una persona, hermano, va a adquirir plata, él o ella tendrán que trabajar. El haragán nunca va a alcanzar nada, mi hermano. El perezoso, Dios mío, si dice más adelante el proverbista, dice que mete la mano en el plato, hermano, y le cuesta llevarla a la boca. Alabado sea Dios. Oh, amada iglesia. Amén. Si una persona va a adquirir sabiduría, él o ella tienen que trabajar con ese fin. ¿Cómo nos vamos a llenar de sabiduría? ¿Sabe cómo? Hermano, escudriñando esta bendita y poderosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Considere cuántas personas, hermano, a través de la historia, hay personas que dejaron todo. Es más, hay canales, hermano, por ejemplo, creo que es el History Channel, el canal de historia, el canal de geografía nacional, creo que sí se diría en español, National Geographic. Esos canales, hermano, tienen programas, tienen shows donde las personas, hermano, se abandonan todo. Hay personas que han abandonado carreras, hermano, universitarias. Otros han abandonado posiciones en corporaciones. ¿Sabe para qué? Para ir a buscar oro, para ir a buscar perlas preciosas. Y han abandonado todo. Entonces, lo mismo es espiritualmente. Cuando nosotros nos decidimos buscar la sabiduría de Dios, no, hermano, nosotros debemos de abandonar todo lo que se nos convierte en una carga, todo peso de pecado, como dice el libro de Hebreos. Debemos, hermano, de despojarnos de todo eso y concentrarnos, hermano, en lo que sería, hermano, la búsqueda. Y oiga esto, que en el Señor
en el Evangelio, el buscar la sabiduría, el encontrarla, es una garantía si nosotros nos determinamos y si nosotros nos definimos. Ahora, terrenalmente, los que se van a buscar perlas preciosas, ellos lo que tienen es una posibilidad, es una promesa. Allá andan con un asunto de metal, hermano, pasándolo, viendo a ver dónde pita aquel asunto, dónde hace ruido, para comenzar a escarbar y ver si es que encuentran algún metal precioso. Pero hermano, la sabiduría no. Entonces, la orden del Padre contiene aquí dos palabras activas y cada una de ellas expresando, hermanos, un aspecto diferente de la tarea de encontrar sabiduría. Y eso está en el versículo 4. La parte A dice, si como a plata la buscares, la palabra aquí buscar, ¿de qué está enfatizando? La seriedad requerida, el deseo sincero del corazón por la sabiduría. Eso quiere decir, buscar, está enfatizando seriedad, pero luego dice escudriñar. ¿Qué enfatiza? La diligencia requerida para adquirir la sabiduría. Entonces, hay seriedad y hay diligencia. Amén. La diligencia, diríamos, sería, hermanos, la acción, lo activo, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para hacerlo. Entonces, la diligencia para mantenerse en la tarea es el fruto del deseo firme o serio. Si el deseo llega a faltar, el que busca, hermano, se va a rendir antes que encontrar la sabiduría. Y a muchos les pasa, hermano, como un retrato que sacaron allí de un hombre que está buscando un tesoro y él está con una piocha. En Sudamérica le dicen el pico. Él está con el pico, con la piocha, hermano, dándole. Y está como a una distancia quizás de 12 pulgadas para llegar, cuando él dice, me doy por vencido. Así le pasa a mucha gente. Hermano, ni el oro ni la plata se encuentran en un día o se consigue sin trabajo. Pero, hermano amado, vale la pena el esfuerzo. Lo mismo es acá en la sabiduría. La sabiduría se encuentra a través de arduos esfuerzos, de una búsqueda seria y diligente, hermano. Porque aquí, cuando nosotros vemos la palabra, hay una gran diferencia en leer la escritura y escudriñar la escritura. El escritor Charles Bridges, hermano, dice que en lugar de escudriñar la escritura, es solamente rozar superficie. O sea, leer en lugar de escudriñar. Es solamente rozar. Cuando alguien solamente lee, está rozando la escritura. Entonces, leer en lugar de escudriñar la escritura es solamente rozar la superficie y reunir unas cuantas nociones superficiales. Y eso, mire, eso es lo que le pasa a mucho predicador. Si usted observa, hay muchos predicadores, amados hermanos, que lo de ellos siempre es lo superficial. Lo de ellos siempre es lo de afuera. Lo de ellos siempre, hermano, son las cosas que ellos ven. Nunca se van, hermano, a profundizar a la palabra, a leer, hermanos, a meterse en la palabra para dar ese alimento, hermano, sólido a la congregación. Pero muchas veces, hermano, y esto se aprende con el tiempo, ¿sabe? Muchas veces uno quiere, hermanos, hace un poco de día yo le di a la iglesia le llamé la atención a la iglesia por algo. Y le dije a los hermanos, ¿sabe qué? No lo hice en el mensaje, aunque uno puede agarrar un mensaje para llamarle la atención a la gente. Lo hice como un consejo, lo hice aquí tranquilito, porque mi fin es, hermano, mejor agarrar la palabra y escudriñarla y compartirla, porque la palabra que es dínamo tiene el poder para transformar a los hombres, hermano. Entonces, la regla acá es, hermano, si nosotros vamos, oiga, a adquirir sabiduría, debemos de escudriñar. Si simplemente estamos leyendo la palabra, hermano amado, vamos a seguir siendo creyentes superficiales, creyentes cascarón de huevo, que con cualquier, mire, golpecito, ¡pum!, se quebró el hermano, se quebró la hermana. No, hermano. Entonces, la paciencia, el esfuerzo sistemático, hermano, requerido a leer y releer y releer y releer y escudriñar y volver a leer, investigar y volver a leer, va a descubrir los tesoros escondidos. Óigame, hermano, ¿qué minero
de los que se van a las montañas estaría contento con el primer mineral. ¿Los ha visto usted en esos programas? ¿Se da cuenta usted que ellos encuentran una piedrita así, un diamante? ¿Verdad? Que ellos no se van para la casa, hermano, y dicen, ya bueno, aquí lo vamos a abandonar todo. No, ¿sabe qué es lo que hace? Dice, si encontré este pequeñito, tiene que haber uno más grande ahí adentro. Y dicen, hermano, a trabajar, y dicen a escarbar, y dicen, hermano, ¿sabe por qué? Así tiene que ser nuestro estudio de la palabra, amados hermanos. Por eso es que nosotros nos estamos tomando el tiempo para enseñar estos estudios a esta hora del día, hermano. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Amados hermanos, esto es muy importante, hermano, para nosotros como creyentes. Nos va a ayudar. Como verdaderos creyentes, debemos de buscar la sabiduría, hermanos, continuamente y con todo el corazón, comprometiéndonos, hermano, a estos 6 principios que hemos tocado en estos versículos. ¿Cuál es ese? Que vamos a encontrar la sabiduría a recibir la santa palabra de Dios inspirada, lo que está en el versículo 1. Que podemos encontrar la sabiduría al reconocer el valor incalculable que tiene la palabra de Dios. Esto es al estudiarla y guardarla. Parte segunda del versículo 2, donde dice guardar es dentro de mí. Que podemos encontrar sabiduría al poner atención cuando Dios nos habla. Que podemos encontrar sabiduría al inclinar nuestra voluntad al Señor. Que podemos encontrar sabiduría al pedirla en oración. Que podemos encontrar sabiduría si la buscamos firme y diligentemente. Si nuestros corazones son receptivos y sensibles, hermano, a la instrucción de la palabra de Dios, sabe que estos 6 principios nos van, hermano, a ser de tremenda bendición en nuestra vida, hermanos, en el camino del evangelio. Leamos un verso más, hermano, para cerrar, porque ya estamos sobre la hora y ha llegado la hora de clamor. Jeremías 29, versículo 3, hermanos. Aleluya. Versículo 12 y 13 vamos a leer. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga lo que dice el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amados hermanos, ahí está la bendición. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, vamos a ser un pueblo que vamos a gozar de estas maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que esperamos que este estudio de esta mañana, hermano, haya sido de bendición para su vida, le haya ayudado, así como nos ha bendecido a nosotros, hermanos, cada día el estudio de la bendita palabra del Señor, ya que lo único que perseguimos con esto, hermano, es edificarles. Amén. Que el conocimiento del pueblo del Señor, hermanos, siga creciendo, porque ese es de suma importancia para la gloria del Señor. Así que bueno, Dios me le bendiga a todos los hermanos que se han añadido en lo que resta de esta hora. Le invitamos, hermano, a compartir esta enseñanza, hermanos. Recuérdese que a nosotros Facebook nos ha bloqueado, no podemos compartir, hermanos, podemos transmitir nada más, pero no podemos compartirlo, porque Facebook dijo que estábamos haciendo un spam, dijo que quizás estábamos compartiendo spam. Y como yo les mencioné el otro día, le digo a ustedes que le escribían la nota y a ellos y les dije que si estuviéramos compartiendo basura, pornografía, estuviéramos un grupo de homosexuales, de lesbianas, hablando porquerías, no dijeran nada. Pero como estamos llevando la palabra del Señor, nos bloqueaban. Y hermano, pues, no sé hasta cuándo nos van a quitar ese bloqueo, pero usted compártalo, hermano, compártalo en grupos. Hay grupos, hermano, yo le voy a poner una lista de grupos a los cuales usted los puede compartir. Amén. Así que vamos entonces a orar. Saludos para todos, hermano, en esta hora. Todos los que se agregaron, hermano, después de que les saludamos ahí por nombre. Mañana les vamos a saludar a los demás. Amén. Así que mándenos un mensaje, hermano, si usted quiere dejarnos saber cómo esta palabra está ministrando su vida. Mándenos un mensajito ahí en privado y ponga ahí entre paréntesis si nos da permiso de leerlo públicamente, de cómo la palabra le ha ministrado. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias
en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador, porque nos has dado esta gran bendición, Señor, de haber compartido, de haber enseñado tu palabra. Enséñanos cada día, Padre, a apreciar esta grande bendición que tenemos, Señor. Padre, yo sé que muchas veces nosotros como creyentes, y quizás, Padre, en estos países como Norteamérica, Señor, muchas veces se falla, es porque damos por sentado todo lo que tenemos, que pensamos que estamos, Dios mío, tenemos derecho de haberlo recibido, y no es así, Señor. Hay personas que están en nuestros países, hay pastores que están en otros países del mundo entero, Señor amado, sufriendo, deseando un estudio de la palabra y no lo tienen. Pero Padre, te pedimos por ellos para que tu Espíritu Santo les dé esas manifestaciones gloriosas de la revelación de tu palabra y el entendimiento de tu palabra, para que ellos también puedan bendecir a tu iglesia, Señor, en esos lugares. Gracias por la audiencia de la radio, gracias por la audiencia de la plataforma en Facebook, los que van a ver esta grabación en YouTube también. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Damos gloria y honra al Señor, amados hermanos. Así es que por allí le vamos a estar compartiendo a usted, amén, algunos grupos para que usted pueda compartirlos. Amén. Las enseñanzas, hermanos, y así esto se sigue regando. También ahí está la página, hermanos, de lo que sería, hermanos, la página del ministerio. Amén. www.iglesiapeniel.net. Esa es la página oficial de la radio. Ahí usted nos puede encontrar, hermano. Ahí estamos, ¿verdad?, transmitiendo las horas de clamor, que ya precisamente ya vamos a entrar. Estamos con la enseñanza a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5:30 de la tarde. Amén. Y ahí están, mis hermanos. Así que, bueno, Dios me le bendiga. Amén. Allí le vamos a mandar el número a nuestra hermana también, ¿verdad?, para que ella pueda allí tenerlo. Bueno, hermanos, nos despedimos. Será hasta más tarde. Y en unos minutos vamos a regresar con la poderosa hora de clamor en este día, hermanos. Así es que, bueno, sea el Señor ahí, hermanos, glorificándose en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Si escuchaste la palabra de Dios y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite después de esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado delante de ti, pero perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Si has hecho esta oración, llámanos al teléfono 704-902-2290. Puede escribirnos a través del correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Será hasta la próxima con un mensaje de la